Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación sanitaria que se celebra bajo el paraguas de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, de SEPA. Hoy para hablar de la salud bucal, como siempre hacemos, pero desde un punto de vista diferente, porque ya no puede entenderse únicamente como una cuestión estética, la salud bucal o limitada a la boca. Cada vez más investigaciones científicas apuntan a una conexión directa entre las enfermedades de las encías y otros problemas sistémicos de nuestro cuerpo, como por ejemplo puede ser la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. De estas últimas vamos a hablar. Pero, ¿cómo puede una inflamación en las encías influir en el corazón? ¿Qué papel juega la periodontitis en el riesgo cardiovascular? Y, sobre todo, ¿qué señales debemos vigilar para prevenir complicaciones? Bueno, pues hoy, como decía, vamos a abordar esta relación desde una mirada multidisciplinar y divulgativa junto a dos especialistas que conocen muy bien ambos lados de esta orilla, ambos lados de esta conexión. Nos van a acompañar en unos minutos y ahora las saludaré porque nos están esperando ya la doctora Leticia Caneiro, especialista en periodoncia, y la doctora Berenice Caneiro, cardióloga. Con ellas vamos a recorrer el camino que une la salud de nuestras encías con la salud cardiovascular y vamos a intentar entender por qué cuidar la boca también puede ser una forma interesante de proteger nuestro corazón. Esto será el eje principal de la temática del programa de hoy. Antes hacemos una pequeñita pausa y enseguida saludamos a nuestras protagonistas en el día de hoy. Pues lo prometido es deuda. Aquí están con nosotros las doctoras Leticia Caneiro y Berenice Caneiro. Leticia, muy buenas tardes y bienvenidas una vez más o bienvenida una vez más a Cuida tus encías. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí en esta plataforma de visión para los pacientes, sobre todo, que nos ven. Y nada, encantada de saludarte de nuevo. Un placer porque me consta que ha habido buena repercusión de tu última participación en el directo, en el último congreso de SEPA, como me decías anteriormente. Así que ha sido un gusto repetir contigo, siempre es un placer escucharte. Y hoy recibimos a Berenice Caneiro, que es cardióloga, a la que le agradezco por primera vez que esté participando con nosotros y dando una visión complementaria, ¿no?, a nuestro mensaje sobre la salud bucal. Berenice, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Ángel. Bueno, aquí estoy un poco en territorio no conocido, pero bueno, con la idea de que nuestros pacientes, que pues ya veremos que son muchas veces comunes, pues reciban una información por lo menos de personas que tienen solidez científica y que les lleguen mensajes claros, que es lo más importante. Sin duda, compartimos misión. Leticia, empiezo preguntándote, porque hablábamos en la introducción de la relación entre las enfermedades de las encías y las patologías del corazón. ¿Por qué hablamos hoy un poquito más que hace unos años de esta cuestión? Bueno, yo creo que antes siempre se ha como pensado, ¿no?, que la boca pues no forma parte del cuerpo, que es un ente aparte, ¿vale? Y a día de hoy sabemos que eso no es correcto y que evidentemente tiene una repercusión. En este caso, la enfermedad de las encías, la periodontitis, es una enfermedad inflamatoria, ¿vale? Tiene un componente inflamatorio que también tienen enfermedades cardiovasculares, sobre todo en este caso estaríamos hablando de la aterosclerosis.
¿vale? Entonces, bueno, sí que se pueden relacionar ambas enfermedades. De hecho, en el último consenso que ha hecho la Sociedad Española de Periodoncia con la Sociedad Española de Cardiología, se habla de que la salud periodontal debe de considerarse dentro de la prevención de la salud cardiovascular. Esto no significa que dejemos de, o que la boca explique absolutamente todo de las enfermedades cardiovasculares, sino que es un complemento, ¿vale? Que en una visión global del paciente, que las encías también importan, igual que puede importar pues, el control de la tensión, el control del colesterol, pues, la diabetes, el tabaco, otros factores sistémicos también pueden influir y entre ellos también se habla de las enfermedades periodontales. Berenice, hablábamos de que durante mucho tiempo la boca iba por un lado, el resto del cuerpo por otro, pero al final es esa visión conjunta, ¿no? Que no es solamente una opinión ni una tendencia médica, sino que existe realmente evidencia científica para apoyar esto. ¿Cuál es esa evidencia científica que tenéis? Pues actualmente la realidad es que ya no solo se habla de eso, de sospecha clínica de que esas enfermedades estén relacionadas, sino que desde el año 2012, que se empezó un poco a aunar por parte de la Sociedad Americana de Cardiología con la enfermedad periodontal, pues se habla de que habría que hacer un esfuerzo conjunto por describir un poco esos mecanismos comunes de tanto de la enfermedad periodontal como la enfermedad cardiovascular. Y luego que se debería trabajar conjuntamente para elaborar consensos entre cardiólogos y odontólogos que nos permitan tratar mejor a nuestros pacientes, porque muchas veces nuestros pacientes, los factores de riesgo que comparten son comunes, como es el sexo masculino, el tabaco, el sedentarismo o la obesidad. Y bueno, además, esto lo explicará mejor Leticia, pero bueno, la inflamación sistémica y las bacteriemias repetidas que tienen sobre las encías inflamadas estos pacientes, lo que hacen es que alteran la función endotelial, activan mediadores proinflamatorios y estos a su vez van a actuar sobre la cascada de la coagulación y pueden terminar precipitando, pues, por ejemplo, eventos coronarios. Leticia, por alusiones y porque es el momento a lo mejor que hemos hablado muchas veces de ello, pero creo que es interesante recordarlo. Cuando hablamos de periodontitis, ¿de qué tipo de enfermedad estábamos hablando y por qué está tan relacionada con esa inflamación de la que hablaba Berenice? Vale, es importante decir y hablar, claro que últimamente es una frase que oigo mucho en la consulta y el paciente me dice, no, es que tengo las encías delicadas. Lo importante es, una periodontitis no es tener unas encías delicadas, ¿vale? Es una enfermedad inflamatoria crónica de origen bacteriano, ¿vale? Que va destruyendo poco a poco los tejidos que sustentan los dientes, pues la encía, el ligamento periodontal, el hueso y tenemos que saber que cuando está activa deja de tener una barrera sana, es decir, una barrera que no permite el traspaso de bacterias a la encía, ¿vale? Si la encía está sana, tenemos una barrera. Si la encía está inflamada o tenemos una enfermedad periodontal activa, como decía, esa barrera está inflamada, se ulcera y se permite el paso, ¿vale?, de bacterias o productos bacterianos, mediadores de la inflamación, directamente a la sangre, ¿vale? Por eso la periodontitis mantenida en el tiempo, ¿vale?, no es un problema solo local, sino que puede comportarse como un foco crónico. Y ahí es donde reside la importancia. Al final, un foco inflamatorio puede inducir bacterias, ¿no? Enfermedades inflamatorias, en este caso estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, como puede ser pues, la aterosclerosis. Berenice, sin abandonar un poco esta cuestión de la inflamación crónica, desde un punto de vista cardiovascular, ¿qué significa que, en este caso, la boca o en general otros procesos de nuestro cuerpo presenten inflamación? Pues la inflamación crónica, y utilizando una palabra que está muy de moda, es como un superalimento para la progresión de la aterosclerosis. Entendiendo por aterosclerosis no solo la enfermedad coronaria, sino también pues, las arterias cerebrales, que luego pueden aumentar el riesgo de ictus, o también la arteriopatía periférica. Recordemos que todas las arterias están a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y en esas placas de ateroma lo que tenemos es distinta composición. Tenemos por un lado depósitos de grano,
grasa, pero también tenemos células inmunitarias y marcadores proinflamatorios. Esos marcadores de ahí son los que están un poco afectados por ese entorno proinflamado, que reciben señales que les llegan pues, a través del torrente sanguíneo, pues de esas encías inflamadas, y afectan a la función del endotelio, de manera que pues, pueden estar ahí, pueden disparar la cascada de la coagulación y pueden terminar provocando pues, un evento a cualquiera de los territorios vasculares, digamos, que tenemos. Por eso entonces un paciente con inflamación o con enfermedad periodontal no tratada y una inflamación crónica mantenida durante años, y que además se le añaden otros factores de riesgo, pues como el tabaco, como la vida sedentaria, pues puede empeorar todavía más su riesgo cardiovascular y terminar teniendo un evento. Leticia, por acabar de concretar esta cuestión e intentando que nos lo expliques de la manera más fácil posible, que lo podamos entender, ¿cómo es posible que las bacterias o esa inflamación de las encías pueda terminar afectando a esos vasos sanguíneos de los que hablaba Berenice ahora, que evidentemente los tenemos por todo el cuerpo, ¿no? A ver, no es sencillo explicarlo con palabras que no sean muy técnicas, ¿vale? Muy técnicas, lo voy a intentar. ¿no? Claro, es que es complejo porque son mecanismos más complejos de lo que intentamos explicarlo ahora. Pero bueno, yo me remito también un poquito a lo que he dicho antes. Una encía sana, ¿vale? Tiene una barrera, ¿vale? Y una encía con periodontitis, esa barrera se va deshaciendo porque está inflamada, ¿vale? Y es como si tuviésemos pequeñas heriditas en la encía, ¿vale? Y a la hora de gestos cotidianos, pues como puede ser masticar o cepillarse los dientes, al final estamos produciendo pequeños desgarros, ¿vale? Que hace que esas bacterias que están en nuestra boca, ¿vale? Puedan introducirse por esas pequeñas heriditas, ¿vale? Aumentar esa inflamación y al final afectar a vasos sanguíneos, entrar dentro del torrente sanguíneo, ¿vale? Viajar a través de él y pueden afectar pues a las placas de ateroma, como ha explicado Berenice, entre otros factores o entre otras enfermedades sistémicas. No sé si... Lo importante es saber que esto es de manera continuada en el tiempo, no es en un momento concreto tengo pues una gingivitis con 15 años, que es algo muy frecuente, ¿vale? Sino cuando esta inflamación se produce a lo largo del tiempo, pues en pacientes ya adultos, ¿vale? Que pues se mantiene pues durante 5 o 10 años, ¿vale? Sin tratamiento, es decir, pacientes ya con periodontitis establecida sin tratamiento durante unos años. Se ha entendido perfectamente, Sí, Leticia. sí. Perfectamente, sí, perfectamente. Por terminar un poco esta fase introductoria del directo de hoy, Berenice, ¿existe realmente una mayor prevalencia de problemas cardiovasculares en personas que tienen enfermedad periodontal? Es decir, ¿hay estadísticas, hay algún dato que nos confirme todo esto que nos estáis diciendo? Sí, o sea, los consensos más recientes nos dicen que, por lo que hemos comentado antes, por compartir esos factores de riesgo de ambas patologías, tenemos pacientes que tienen con enfermedad periodontal y enfermedad cardiovascular. Pero eso no implica que toda persona con enfermedad periodontal vaya a tener un infarto y viceversa, sino que detectar enfermedad periodontal nos debe ser como una especie de alarma que nos haga ahondar en el riesgo cardiovascular de ese paciente, porque ese paciente que tiene enfermedad periodontal, oye, ojo, que hay que verlo bien porque es que igual tiene tensión alta, igual está fumando, igual es una bomba de relojería, y hay que un poco aprovechar ese momento que viene a la consulta del odontólogo en este caso para un poco pues concienciarle. Es una señal de alerta, es un factor de riesgo, ¿no? De eso vamos a hablar a continuación. Leticia, te hago dos preguntas en una, porque muchas personas normalizan el sangrado de las encías, ¿vale? Que es algo que aquí recordamos permanentemente, y cuando algo sangra, ahora nos explicarás que no tenemos que normalizarlo. Y sobre todo, si eres capaz, por favor, que seguro que sí, de explicarnos qué síntomas de la boca podrían hacernos pensar, más allá del sangrado, a lo mejor, que estamos ante un problema que merece una valoración profesional. Vamos a ello, vamos a unar esas dos preguntas. Lo primero, una encía sana no es una encía que sangra. Si sangra por cualquier motivo, hay algo subyacente. Bien una gingivitis, que sabemos que es una enfermedad reversible, o bien ya una periodontitis, que sabemos que tiene unas secuelas,
¿vale? Tiene tratamiento, pero tiene unas secuelas. ¿Qué signos de alarma podemos ver nosotros en casa que, oye, algo aquí no está yendo bien? Pues desde me sangran las encías cuando me cepillo, con el cepillo, poquito, aunque sea muy poquito, oye, algo está pasando ahí. Que notamos las encías rojas, que notamos mal olor, mal aliento, ¿vale? Retracción de encías, que de repente nuestros dientes se ven un poquito más largos, que podemos verlos incluso algo separados. Oye, se me ha abierto un diastema justo aquí en los incisivos centrales, esto no lo tenía hace 1 año o 2 años y ahora me veo en las fotos y me veo algo diferente. Y luego también sensibilidad. Los pacientes suelen tener más sensibilidad, por eso las encías se van retrayendo, ¿vale? Y pues tenemos pues, ese 1 o 2 milímetros, ¿vale? De raíz expuesta, que es lo que nos da esa sensibilidad. Se ven los dientes un poquito más largos y, oye, aquí está pasando algo. Pues sí, efectivamente, seguramente estemos perdiendo tejido de soporte, en este caso encía, y seguramente hueso, y, oye, ahí algo está pasando. También es importante que la ausencia de no dolor, es decir, no tener dolor, no significa que esté bien, ¿vale? A veces pues no nos sangran porque somos pacientes fumadores y es muy habitual que los pacientes fumadores tengan menos sangrado. Entonces, oye, a mí no me sangra nada, no me duele nada, pero pues me veo un poquito de diastema, pero como no me duele nada, pues no me voy a acercar al odontólogo. Ojo, ahí es donde tenemos esos pacientes, sobre todo eso que decía Berenice, ¿no? De paciente de riesgo suele ser, pues eso, un paciente fumador que, pues en este caso tiene pues un pequeño diastema o nota un poquito de sensibilidad, pero bueno, ahí lo dejo, ya iré, no tengo prisa, no me duele nada, pues aunque no duela, hay que revisarlo. Porque En este nos punto, puede ayudar Berenice, a detectarlo, perdona. No, perdona, que me he metido yo antes de que tú terminases. No, porque hablabas de los terrenos comunes y quiero preguntarle a Berenice, bueno, la pregunta realmente podría ser para las dos, de esos factores de riesgo comunes que hablábamos al principio, ¿no? Para ambas enfermedades. Hablabais del tabaco, del estrés, de la glucosa desproporcionada, es decir, de la diabetes, de la obesidad. ¿Hasta qué punto se comparte ese mismo escenario? Me consta que en algunos campos, por ejemplo, de la endocrinología, ya se habla de un paciente cardiometabólico, ¿no? Como que tiene muchos frentes abiertos. No sé si esta es un poco la definición, Berenice. Pues sí, yo creo que es eso, que comparten muchísimo terreno, empezando pues eso, por el tabaco como lo más frecuente, digamos, porque es lo más visible para las dos partes, pero también pues la diabetes mal controlada aumenta el riesgo cardiovascular y también empeora la periodontitis, la obesidad, el sedentarismo, una dieta poco saludable o el estrés crónico, que es la pandemia del siglo XXI, pues eso todo pues crea un ambiente propicio, digamos. Y luego lo que tú hablabas de la tendencia que hay hoy en día a no compartimentalizar al paciente, es decir, yo no etiqueto a mi paciente como paciente endocrinológico o paciente cardiológico, sino que el paciente es un todo y tiene un perfil de riesgo, que es el riesgo alto de un paciente cardiometabólico y tiene distintas manifestaciones en función del órgano en el que lo estemos tratando. Pero el que une todo es el paciente y los que debemos hablar en conjunto somos todos nosotros para atender mejor al paciente. Hemos hablado sobre todo de cómo la salud periodontal influye en la cardiológica, pero me gustaría hacer la pregunta a la inversa. Es decir, cuando hablamos de patologías relacionadas con la salud cardiovascular, como la hipertensión, el colesterol, etcétera, etcétera, ¿eso de qué manera influye en la salud de las encías? Claro, la hipertensión por sí solo o un colesterol o una dislipemia, un colesterol alto no te causa periodontitis por sí solo, pero es que nunca van solos, porque el paciente que tiene la tensión alta, pues generalmente pues tiene unos kilos de más, a veces fuma un poquito, a veces ya tiene el azúcar un poquito alto, o sea que nunca vienen solos, siempre vienen pues como en un paquete y vas viendo que luego a medida que empiezas a escarbar un poquito en el paciente, pues usted tiene el colesterol alto, pues no sé, hace mucho que no me hago una analítica o entonces te encuentras con sorpresas y al final el que solo venía porque tenía la tensión alta resulta que tiene más cosas y al final pues probablemente tenga también enfermedad periodontal por ese sumatorio. Lo que me lleva a preguntaros a las dos,
si se pregunta en las consultas de cardiología por la salud de las encías y en las consultas bucodentales si se pregunta por la salud del corazón. Pues, O se debería. pues con toda la sinceridad del mundo, yo te diré que es una conversación que todavía tenemos poco presente. Los cardiólogos estamos como muy concienciados de la prevención de la endocarditis, porque yo creo que estamos como muy alerta y siempre insistimos a los pacientes y demás, pero no siempre les preguntamos por el sangrado de encías o por si se le mueve algún diente o así. Yo, por confesión personal, voy a decir que no lo hago de rutina, pero a raíz de estas cosas, pues uno se conciencia y sin duda sirven para que mejoremos nuestra práctica diaria. Y a la inversa, Leticia. A la inversa de decir que sí, ¿vale? En nuestra defensa. Nosotros sí, pero por el hecho de que al final al odontólogo yo creo que los pacientes, dentro de que no es un hábito 100% que tenga la sociedad en general, pero sí que vamos más al dentista que al cardiólogo. También es verdad que menos mal, ¿vale? Pero bueno, al dentista solemos acudir de forma más periódica y sobre todo los pacientes periodontales, una vez que ya están diagnosticados, vienen con más frecuencia que un paciente sano, ¿vale? Entonces sí que es verdad que para nosotros es mucho más fácil detectar pues, esos posibles factores de riesgo. Nosotros siempre preguntamos por el tabaco, por enfermedades sistémicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, que hemos hablado. No preguntamos directamente, oye, ¿cómo tienes la hipertensión o cómo tienes el colesterol? Pero sí que tenemos en cuenta las enfermedades sistémicas. Muchas veces, no te voy a decir que se deriva directamente, pero oye, pues es que estoy con dolor de cabeza o puede ser que a lo mejor ande con un poquito la tensión alta, pues oye, vete al médico de atención primaria, que te mire, que te revise, que aproveche, te haga una analítica, mire el colesterol, vea si es necesario derivarte a un especialista, a un cardiólogo. Bueno, esa labor yo creo que desde las clínicas dentales sí que se hace un poquito más, por lo menos, de lo que se hace desde los especialistas. He de decir. Poco a poco yo creo que se acabará consiguiendo Sí, eso, ¿no? Porque la información cada vez está más extendida. Estamos hablando en todo momento, Berenice y Leticia, estamos hablando con las dos de esta relación, permitirme, bidireccional, ¿no? Entre la salud cardiológica y la salud periodontal. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, me consta que cuando uno cuida su diabetes mejora su enfermedad periodontal, y a la inversa, cuando la enfermedad periodontal está muy controlada o cuando no hay problemas en la boca, realmente incluso hasta se pueden bajar algunos datos de glucemias. Berenice, en un paciente que haya sufrido un infarto o que tenga una enfermedad cardiovascular diagnosticada, ¿qué importancia tiene? Es decir, el controlar la salud periodontal puede repercutir positivamente en ese diagnóstico. Pues yo creo que tiene mucha importancia. Lo que pasa es que hasta ahora nosotros los cardiólogos siempre nos hemos centrado, por así decirlo, en los factores de riesgo clásicos: tabaco, tensión, colesterol, azúcar, y tener una enfermedad periodontal activa yo creo que no ayuda. Es verdad que controlar la enfermedad periodontal no te va a ayudar a tomar menos pastillas después de un infarto, pero probablemente te ayude a que te encuentres mejor globalmente, que al final es lo que buscamos. Yo sé que mi paciente sale con 6 pastillas después de un infarto. Pues porque usted vaya al dentista no va a quedarse con 5, ya, pero es que igual si va al dentista se va a encontrar mejor, se va a sentir mejor, va a tener las encías que le sangren menos y va a estar más proclive a tomarse el tratamiento. Con lo cual, yo creo que ayuda, no sustituye, pero como todo, complementa y es necesario. ¿Y existen pacientes cardiovasculares que sean más vulnerables a problemas periodontales, Berenice? Yo diría que los pacientes fumadores, los pacientes diabéticos con obesidad o con ese síndrome cardiometabólico, y luego pues también las personas mayores o polimedicadas también pueden tener, porque tienen mala higiene oral, muchas veces por desconocimiento, o que ya han tenido a lo mejor alguna pérdida dental por periodontitis, pero no diagnosticada, ¿no? Leticia, preparando este directo y buscando un poco de información, hemos dado con que suele haber miedo a acudir al dentista cuando se tienen patologías cardíacas, porque se utilizan anticoagulantes, etc. Primero, preguntarte si esto es así realmente, y segundo,
¿qué mensaje podríamos lanzar a esos pacientes para que no tengan miedo a acudir a vosotros? Porque al final estáis cuidando su salud. Me consta, no solo con patologías cardíacas, sino cuando un paciente tiene una enfermedad sistémica, como digo yo, una enfermedad de verdad, ¿vale? De las que te entra un poquito de miedo en el cuerpo. Hay determinados pacientes que les entra como miedo a, ¿y si toco algo y me pongo peor? ¿Y si resulta que voy al dentista y esto me hace mal? Entonces, y muchas veces desde los centros, desde los especialistas, desde el cardiólogo o otro tipo de... no se le da esa información, es decir, el paciente carece de la información como para decirle, oye, deberías de cuidarte la boca, deberías de ir al dentista, gestionarlo, bueno. El paciente muchas veces viene con miedo y dice, es que he tenido un infarto hace 6 meses y bueno, pues no pasa nada, vamos a ver cómo estás, vamos a revisarte, a partir de los 6 meses ya podemos nosotros intervenir, además, corrígeme Berenice si me equivoco, pero a partir de los 6 meses empezáis a reducir ya anticoagulantes y antiagregantes en pacientes infartados, ¿se dice? Que han tenido un infarto, ¿no? Es como el punto. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a tratarlos y evidentemente es como decía Berenice, cuando tratamos al paciente cardiovascular mejora la inflamación, sobre todo si tienen enfermedad periodontal, mejora la inflamación, mejora su percepción de la boca y ellos se encuentran mucho mejor. Entonces, realmente son pacientes, no te digo sanos porque tienen una patología, pero esa patología está tratada. Están controlados, estables y al revés, lo que necesitan es controlar la patología de la boca porque hemos empezado esta entrevista hablando de inflamación sistémica, inflamación del cuerpo. La boca está en el cuerpo y no podemos olvidarnos, sobre todo si son pacientes periodontales, ¿vale? Esa inflamación sostenida en el tiempo no les va a ayudar tampoco a nivel cardiovascular. Porque al final, a nivel de serológico, también se va a ver inflamación, se van a ver las interleuquinas más elevadas, la proteína C reactiva, bueno, marcadores inflamatorios a nivel sistémico también se pueden ver alterados por la inflamación de las encías. Entonces, yo realmente animaría a los pacientes, de hecho, animaría a todos los pacientes que han tenido algún evento cardíaco a visitar al odontólogo. ¿Vale? Para eso estamos, para ayudarles. Si tienen alguna enfermedad periodontal, tratarles y si no, pues darle instrucciones de higiene, pues, las que necesite cada paciente, para ayudarle en ese control bacteriano diario y en esa prevención que hace el paciente en su casa y que es tan importante. Hasta ahora hemos hablado de la realidad, de esa relación entre ambas patologías, pero me gustaría abrir ahora para terminar o para ir terminando un bloque sobre la prevención, que es muy importante, ¿no? Yo creo que en ambos casos. Empiezo preguntando por la prevención periodontal. ¿Podría formar parte de una estrategia global de prevención cardiovascular, Leticia? Sería estupendo. Sí. De hecho, yo creo que lo iremos viendo con el paso de los años, pero al final la enfermedad periodontal es como la parte de la odontología más relacionada con la medicina, ¿vale? Y sí que estamos viendo que cada vez tiene más relación pues, ya sabemos si está establecido, ¿no? Con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hablamos de parto prematuro, bajo peso al nacimiento, hablamos de Alzheimer, bueno, hablamos de ya enfermedades que nos influyen a nivel sistémico. Entonces sí, yo creo que sí, que el tratamiento de la enfermedad periodontal o de la periodontitis debería ser parte de esa prevención global del paciente, igual que pues, medir la tensión, hacer esa analítica pues, anual o cuando corresponda para cada paciente. Bueno, de esa prevención que hacemos bueno, de manera generalizada y luego en casa, evidentemente, pues la prevención de la que ya hemos hablado muchas veces, ese cepillado 2 veces al día, esa higiene interdental tan importante, ¿vale? Y ya. Berenice, entiendo que estás totalmente de acuerdo con eso y de que todos los profesionales un poco que tratáis este paciente podáis colaborar, ¿no? Que estéis coordinados de alguna manera, sería interesante.
Sí, o sea, para nuestros pacientes lo ideal sería que todos hablemos el mismo lenguaje o por lo menos que tengamos unos puntos de vista comunes en cuanto a la hora de hacer recomendaciones. A nosotros muchas veces son los pacientes los que nos preguntan, oye, ¿cuándo puedo ir al dentista? Cuando nosotros siempre decimos que siempre que lo necesite, que vaya al dentista, independientemente que esté con el tratamiento que esté, que luego el dentista pues sabe si eso se lo puede retirar, a veces le puede hacer algún tratamiento sin necesidad de retirárselo, que eso es muy importante para el paciente y lo más importante, que no retire ningún tratamiento sin que lo haya visto o el odontólogo o se lo haya recomendado el cardiólogo. Pero eso es muy importante y sobre todo que sepan que no les contraindica el poder hacerse tratamientos, que muchas veces sí que tienen miedo y nos dicen si tienen que esperar y tal. Nosotros la verdad que somos bastante laxos en ese sentido, porque luego difiere mucho el tipo de tratamiento que nosotros ahí, pues nuestro desconocimiento es total, pero no significa que por tener que ir al dentista pues vayas a salir ahí con una cirugía maxilofacial, sino que pues a lo mejor simplemente una limpieza te ayuda y es lo que el paciente necesita. Muy interesante. Ya sabéis que a los periodistas os gusta mucho lo de los titulares, así que os voy a pedir uno rápido. 3 consejos que pudierais dar desde el mundo de la periodoncia y desde el mundo de la salud cardiovascular para proteger al mismo tiempo encías y corazón. ¿Cuáles serían esos 3 consejos? Leticia, Berenice. Empiezo yo. Para mí el primero sería mantener una higiene bucal diaria, ¿vale? Intentar, pues como he dicho justo antes, cepillarnos 2 veces al día, utilizar cepillos interdentales y acudir a la consulta del odontólogo de manera rutinaria, pues una vez al año o si es algún paciente con algún factor de riesgo, cuando el odontólogo le indique. Pero desde luego prevención en casa es fundamental y acudir al dentista. Berenice. Pues yo voy a usar un tópico, pero yo creo que no fumar. O sea, no fumar, vapear ni derivados, que ahora está muy de moda. La gente vapea pensando que eso es menos tóxico y con el tiempo veremos que no, y que no fumar de ninguna de las formas es una de las mejores decisiones que puedes tomar a largo plazo, tanto para el corazón como para tus encías. Y luego ya, si quieres, pues por supuesto hay que cuidar la tensión, hay que intentar hacer ejercicio, hay que dormir bien, pero por favor, empecemos por lo básico, que es no fumar y que nos suma mucho. ¿Qué hábitos cotidianos tienen más impacto positivo, Leticia, en la salud de nuestras encías y Berenice en la salud de nuestro corazón? De los habituales. Ya está claro que el tema del tabaco es una señal roja, ¿no? Fundamental. El tabaco es para todo, pero bueno, a nivel oral también es súper importante. Yo creo que al final todo se engloba un poco en lo mismo, ¿no? Hábitos de vida saludables, ¿vale? A nivel general, pues ejercicio, comida sana, no estrés. Bueno, en un mundo ideal eso sería pues lo ideal, valga la redundancia. A nivel oral, pues lo que os he dicho antes, la higiene y las revisiones. Berenice, ¿y en tu área de especialidad? Pues yo diría que eso, además del no fumar y demás, el hacer ejercicio de forma regular. Todo el mundo tiene 20 minutos al día que puede dedicar, o sea, ahora cada vez se sabe que no necesitas ser el gym bro, ¿sabes? Con hacer 10.000 pasos al día, que eso con una actividad moderada los haces, realmente es asequible y tiene un impacto en la salud cardiovascular de los pacientes que está demostrado. O sea que, y luego ya, pues si podemos dormir un poco más, pero eso en general y como consejo para todos. Puestos Pues a pedir, por favor. Ayuda mucho. Sin duda, el descanso es muy importante. Estamos terminando, no sé si ha quedado alguna cosa en el tintero. Yo os lanzaría la pregunta de si creéis realmente que la población entiende que cuidando hoy las encías también puede cuidar su corazón, porque esto es un poco lo que nos habéis dicho hoy. Y no sé si faltaría algo que os gustaría que recordase nuestra audiencia con respecto un poco a este mensaje final. Empiezo contigo, si quieres, Leticia.
Pues yo te diría que falta todavía educación sanitaria en ese aspecto, pero bueno, estos charlas divulgativas también nos valen, ¿no? Un poco de concienciación, ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría resaltar? Pues que la enfermedad periodontal se puede prevenir, se puede diagnosticar, se puede tratar, que las encías que sangran, si hay mal aliento, si hay movilidad, si hay diastemas, tenemos un problema, hay que tratarlo, ¿vale? Y que evidentemente tratamiento de encías no sustituye cuidar el corazón, pero es una manera de cuidar nuestra salud a nivel global y en conjunto. Totalmente de acuerdo. Berenice. Pues coincido totalmente con Leticia en el sentido, pues eso, de que es importante educar a la población, quizás también insistir en nuestros pacientes en que es eso, que la prevención cardiovascular pues no se limita al corazón o a la tensión, sino que cada vez es un problema más sistémico y que cuidar las encías y prevenir factores, o sea, prevenir un entorno inflamatorio, pues tiene efectos positivos en la salud de nuestros pacientes a largo plazo, que al final es lo que buscamos como objetivo común. Pues Leticia, Berenice, ha sido un verdadero placer estar con vosotras esta tarde hablando de salud, de lo importante que es cuidarse, empezando por la boca si queréis, pero acabando por el resto. Es decir, cuando una persona se cuida la boca, como dice nuestro mensaje, la salud empieza por la boca. Cuando uno se cuida la boca es porque realmente tiene interés en cuidarse todo lo demás. Y me temo que a la inversa pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Que si uno se descuida, pues aparece realmente también problemas por la boca. Así que ha sido un ejercicio de promoción de la salud magnífico el que nos habéis hecho a lo largo de esta tarde las dos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, por contar con nosotras. Un placer. Berenice, gracias también a ti. Gracias por promover este tipo de charlas para los pacientes que son tan importantes. Os espero en un próximo directo a las 2. Os deseo que paséis un buen verano. Un beso fuerte. Hasta luego. Chao. Con esta cantidad de mensajes positivos para seguir cuidándonos, para estar en ese camino, para no perder la ilusión por cuidarse, para llegar a edades adultas mejor, para efectivamente disfrutar de la vida de una manera más sana y completa, agradecer a Leticia y a Berenice que hayan estado con nosotros esta tarde y también a todos ustedes que nos hayan atendido durante estos minutos. Este es el último directo que hacemos antes de irnos de verano. Haremos una parada ahora en agosto y en septiembre volvemos con más Cuida tus encías en directo. Les deseo que pasen un buen verano, que disfruten mucho, que se cuiden y ya saben, la salud empieza siempre por la boca. Muy buenas tardes.